Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias. Cuando ya la tengan en la lectura de Efesios del 1 al 14. Vamos a leer esa parte de la Biblia, por favor. Nos ponemos de pie como vamos encontrándolo. Efesios 1, del 1 al 14. ¿Ya las tenemos? Bien. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el segundo, y así nos reunimos en el 14. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendiciones espirituales en Cristo. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Amén. Pueden salir los niños a sus clases y le invitamos al pastor Will, que nos va a dar la palabra. Hermanos, buenos días todos, sean ustedes todos bienvenidos. Esperando que estemos teniendo muchos ánimos al estar acá, todos presentes. Vi a algunos muy sonrientes cuando se saludaron. Qué bueno, da gusto, ¿verdad?, volverles a ver. Nosotros nos hemos acostumbrado a ustedes, y con algunos he convivido más. Y gracias a Dios, porque como iglesia pues podemos convivir y tener comunión entre todos nosotros, puesto que las Escrituras dicen: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Quién se unió ayer, dijo el hermano Benjamín, a Israel? ¿Y en qué conocerán los demás que somos discípulos del Señor? O sea, esto lo necesitamos saber. Si Estados Unidos se unió a Israel, qué bueno, yo no lo sabía. Pero es todavía más necesario, hermanos, que nosotros aprendamos lo que las Escrituras dicen. Pues ¿cómo hemos de practicar aquello que no sabemos? Dice las Escrituras: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Y entonces nuevamente creo que inicié mal porque ya les dije, pero bueno, hermanos, evidentemente necesitamos conocer más a Dios, y es por eso que hoy en esta semana quise preparar este mensaje para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, vamos a estar reflexionando en el versículo 14 al versículo número 23. Es un pasaje muy bonito. Efesios capítulo número 1, del versículo 14 al versículo número 23. Las necesidades de aquellos que tienen al Espíritu de Dios. Y puse de aquellos porque no todos tienen el Espíritu de Dios, por lo tanto, no es para todos estas necesidades, solamente para aquellos que tienen al Espíritu de Dios. ¿Quiénes de nosotros tenemos al Espíritu de Dios? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Dice las Escrituras: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y entonces, necesidades de aquellos que tienen al Espíritu de Dios. 3 virtudes que el cristiano debe desarrollar. Antes de continuar y entrar ya con la primera virtud, nosotros leemos, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 13, aquellas enseñanzas que son vitales para nosotros. Y estos pasajes nos enseñan finalmente que nuestra salvación está ¿qué? Garantizada. El Espíritu Santo de la promesa, ¿qué es? La garantía, el sello, la marca, dice NBI. Y entonces, hermanos, vamos a leer el texto. Dice así el versículo número 13: en él ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, vean, en él, en el Señor Jesucristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron ¿qué? Marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y vean el versículo 14. ¿Esta qué es? 14. Leemos todos juntos, hermanos. Dice así las Escrituras: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros finalmente recibiremos una herencia en la redención final. La pregunta aquí sería: ¿en algún momento el Espíritu Santo nos deja? Y según el texto, no. Pues esto es la marca o la garantía de que, vean, nuestra herencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos garantiza el Espíritu Santo nuestra herencia? ¿En qué momento el Espíritu Santo nos deja de garantizar de que no vamos a ser herederos? ¿Cuando pecamos? No. El texto dice que es nuestra garantía ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Y eso para nosotros, hermanos, nos debe traer mucha paz. Porque ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que evidentemente la salvación y la garantía de nuestra redención final no depende de nosotros. Usted peca, deje de pecar, pero tampoco se entristezca demasiado. O hay una palabra que es que usamos para cuando nos alteramos y nos entristecemos. ¿Cuál sería? Deprimir. No se deprima, no viva deprimido. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre. Y recuerde, en este tiempo nosotros pecamos. Sí, pecamos. ¿Y qué creen? No podemos dejar de pecar. Pero tenemos algo como garantía: el Espíritu Santo, que es finalmente el sello o la señal de que en algún momento nosotros seremos completamente redimidos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vamos
a pecar. Ya no va a haber presencia de pecado. Pero ¿qué hacemos mientras vivimos en esta vida? En esta vida en donde uno ve y nos vemos a nosotros mismos y reflexionamos y vemos nuestro corazón y decimos, bueno, pues yo no he robado, bueno, pero quizás pasó aquella muchachita y la quedaste viendo con ojos pispiretos. Está bien, tu pecado no se ve, pero ¿qué es lo que hay adentro? ¿Qué pasa con aquello que hay en tu corazón? Uy, no, yo no hago esas cosas, pero ¿qué hay de la envidia dentro de tu corazón? Que no deja que avance la otra persona y que no avances tú también. ¿Qué hay del odio, del resentimiento, del chisme que muchas veces, como cristianos, a veces nos encanta? ¿A quién no le encanta el chisme? Que levante su mano. Qué bueno que nadie levantó su mano, porque dije, ¿a quién no le encanta el chisme? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, hermanos, en esta vida nosotros tenemos conflictos. Pasamos por tristeza, pasamos o cometemos pecado, pero nos levantamos y nos restauramos y el Señor nos restaura. Y antes de empezar con las virtudes, yo quisiera que me acompañaran en oración a Dios para que Él nos ayude a meditar en este tiempo. Si usted tiene el celular allí con el audio, pónganle en silencio o en ¿cómo se llama en vibrador para que no suene y nomás vibre su cuerpo? ¿Ok? Y entonces oremos, hermanos, y nos mantengamos con atención. Nuevamente, si alguno va a salir al baño, salga de una vez, y si no, ya no hay permiso de salir después de la oración. Oremos. Mi buen Dios y Padre que moras en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias porque estamos aquí para convivir unos con otros, para animarnos, para consolarnos, Señor. También para aprender mucho de ti. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has mantenido fieles a ti, fieles a tu palabra. Gracias porque nuestra dependencia no consiste en que nosotros seamos buenos, sino consiste en que finalmente tú nos mantienes con tu mano poderosa y nosotros podemos seguir caminando. Permite que nuestros corazones en este tiempo sean consolados, confrontados o tengas lo que tú tengas que hacer, Señor. Pero permite que en este tiempo, cuando terminemos, nosotros salgamos renovados, transformados, o salgamos de la manera que tú quieres que salgamos. Bendito seas. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Y entonces la Biblia nos va a decir todas estas cosas. Somos finalmente sellados y llegamos a la convicción y a la conclusión de que cuando estamos en Cristo no hay alguna cosa que pueda separarnos de Él o que nos haga perder esa unión con Cristo. Quizás sí podemos perder nuestra comunión, pero nunca nuestra unión. La unión con Cristo es algo que nunca perdemos, pero nuestra comunión sí la podemos menguar o la podemos perder. Por eso es tan necesario, hermanos, que nosotros podamos, si le das un clic más, por favor, nosotros podamos desarrollar aquellas virtudes que todo cristiano debe de tener mientras está viviendo esta vida. Porque recuerden, nosotros no hemos sido redimidos por completo. O cambio la palabra redimidos para que no se asusten. Nosotros no hemos sido glorificados. ¿Eso qué significa? Que nosotros todavía estamos batallando con muchas cosas, con muchas tentaciones. Por lo tanto, en nuestro progreso y en nuestro desarrollo y en el caminar de nuestra cristiandad, nosotros debemos desarrollar virtudes que nos ayuden a vivir la vida, pero una buena vida cristiana, digna delante del Señor. Una vida que esté apasionada, una vida que pueda transformar o pueda también, hermanos, ser de bendición para otras vidas. Por eso la Biblia y por eso el apóstol Pablo va a decir lo siguiente.
Vean el versículo 15. Por eso yo, dice, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, en primer lugar, las bases para tener estas virtudes son estas: la fe. Pablo dice, bueno, cuando yo me enteré que ustedes tienen fe en el Señor Jesucristo, pero no solamente fe, ¿qué más? Amor, dice el texto. Y del amor que demuestran, nomás con mi esposa, ¿qué dice el texto? Por todos los santos. Y la Biblia dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Todos aquellos que tengamos fe y nos estemos amando unos por otros, entonces la Biblia o Pablo va a decir que ora por esos. En este caso la iglesia de Efesios. Pero nuestra oración también debían de ser esta. Vean qué dice el versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, ¿qué dice el texto? Les dé espíritu de sabiduría. Hasta allí. Claro que continúa, pero expliquemos. ¿Cuál debe ser una de las primeras virtudes que nosotros deberíamos desarrollar en nuestra vida cristiana? La sabiduría. Allí dice espíritu de sabiduría. Algunos personifican esa palabra y dicen, uy, él tiene el espíritu del temor. ¿El espíritu de qué? De la locura. Es que le entró el espíritu de la tristeza. Le entró el espíritu de la depresión. Pero esta palabra aquí no se personifica. Está como cuando fuimos a comer en la casa de fulanito de tal. Hubo un espíritu de comunión. ¿Hubo un espíritu allí? No. ¿Qué quiere decir? Ánimo. Hubo como un impulso. El ambiente estaba ¿de qué? Estaba bonito. En el ambiente se sentía finalmente que estábamos teniendo comunión. Y lo que está diciendo el Espíritu, Pablo aquí, es que nosotros tengamos un ánimo de sabiduría. En otras palabras, que nosotros busquemos la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Hay muchos significados de sabiduría. Muchos. Yo fui al diccionario y sí lo leí todo, pero Platón, Aristóteles, Demócrito, los judíos, los griegos, los persas, los chinos, todos nos dan una definición de sabiduría. Todos. ¿Pero qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Y lo que nosotros encontramos en la Biblia, a lo cual le da un significado, yo leo Colosenses capítulo 1, versículo número 9. ¿Qué tal si lo buscan, hermanos, y leemos este pasaje? Es semejante al que estamos leyendo. Allí lo tengo también, creo, hermanos. Sí, allí lo tengo. Pero búsquenlo en su Biblia. Es necesario que busquemos en la Biblia. La otra vez, Adacita dijo que yo no leía la Biblia. ¿Y saben con quién lo dijo? Con su maestra. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que nosotros estamos agarrando un mal hábito de que leemos la Biblia, ¿en dónde? En el celular. Y entonces Adasa pensó que yo siempre andaba en el Facebook. ¿Por qué? Porque hemos perdido la costumbre de abrir las Escrituras. Y yo creo que habrá que volver a abrir nuestras Biblias. Dice el texto, Colosenses capítulo número 1, versículo número 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda ¿qué? Con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Buscando yo la definición de sabiduría, hermanos,
La sabiduría se va a tratar de aquello que nosotros conocemos, sobre todo aquello conocemos de Dios, y lo llevamos ¿a qué? A la práctica. La jokmá para el judío, o sea, la sabiduría, se hace presente cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo practicamos. En Proverbios, la jokmá se personifica cuando nosotros sabemos lo que es bueno y lo llevamos a la práctica. Pero si usted solo sabe lo que es bueno y no lo hace, usted no es sabio. Usted sí tiene conocimiento, pero usted no está siendo sabio. Ahora pregúntese, ¿usted sabe la voluntad de Dios para su vida? Pongamos un ejemplo. ¿Usted cree que Dios quiere que usted sirva en esta iglesia? ¿Eso qué significa? Que usted tiene conocimiento. La pregunta aquí es, ¿usted es sabio? En otras palabras, ¿usted está practicando su servicio aquí en la iglesia? No voy a contestar eso yo, usted va a contestarlo. ¿Eso qué les hace a ustedes? No contesten. Pero no, estamos siendo muy poco sabios. Cuando el Señor nos ha dado dones y los conocemos y conocemos la voluntad de Dios, somos, y no la practicamos, somos muy pocos sabios. Cuando le pedimos cosas a Dios y sabemos que no nos los va a dar porque implican otras cosas, estamos siendo muy pocos sabios. Dijo alguien por allí, hermano, yo le estoy pidiendo un carro a Dios y hasta ahora no me lo ha dado. ¿Y por qué no le pide también a que le cambie su odio? Porque pide por el carro, pero siente un gran odio por su familia y le ha pedido a Dios. No, pues no. Pues hay cosas que son más necesarias en nuestra vida cristiana. Y de lo que estamos hablando aquí es el desarrollo, el cómo nosotros podemos vivir mientras nosotros vivimos esta vida cristiana aquí en la tierra. Porque aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Y como lo dijo un canto, o lo dice también Hebreos, somos peregrinos aquí y nosotros vamos de paso. Y cuando usted va caminando, creo que ahora ya no caminamos mucho, pero cuando alguien iba caminando de un pueblo a otro y tenía que pasar por otros pueblos, ¿cómo pasaba esta persona en medio de estos pueblos que tenía que pasar? Yo creo que con diligencia, diciendo, en mi pueblo pasaba mucho, buenos días a todos, que le vaya muy bien, y se congraciaba con los demás. No buscaba pleitos ni se metía quizás en problemas hasta llegar a donde tenía que llegar. Y entonces la Biblia nos dice que necesitamos entonces desarrollar, hermanos, la sabiduría. La sabiduría es muy necesaria para nosotros. Si queremos vivir una vida cristiana digna delante de Dios, una vida cristiana ejemplar, necesitamos nosotros sabiduría. ¿Cómo vamos a aplicar aquello que ya conocemos de Dios? Porque el propósito para que nosotros seamos sabios es ¿para qué? Ahí lo dice en la pantalla. Ahí lo dice, vean. Sabiduría para conocerle mejor. El texto lo dice. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de ¿qué más? Y de revelación para que lo conozcan mejor. Sería una tristeza que nosotros conozcamos solamente a Dios por aquellas cosas que nuestro pastor nos ha enseñado. ¿O no, hermano Raúl? Quizás sería triste. Yo como pastor, yo sí me sentiría muy triste y se evidenciaría
en una iglesia cuando los hermanos solamente conocen a este Dios por medio de su pastor o porque alguien más les ha enseñado, pero nunca le han conocido personalmente. Este conocimiento que nosotros vemos aquí, hermanos, se trata de un conocimiento personal, un conocimiento íntimo, puesto que la voluntad de Dios no es la misma voluntad para todos. ¿Cuál es su llamado, hermano Benjamín? ¿Es usted pastor? ¿Es la voluntad del Señor que usted sea pastor? No me conteste, ¿qué tal? Y voy a decir que sí. ¿Es la voluntad de Dios, hermano Efraín, que usted sea pastor? Quizás no, o quizás sí. Pero algunos han llegado a la convicción que no. Yo he llegado a la convicción que sí. Es la misma voluntad de Dios. La voluntad es la misma que Dios tiene para con mi hermano Efraín que para conmigo. Y la respuesta es no. Efraín, la voluntad de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Y Dios nos habla de diferente manera según nuestras circunstancias, según nuestras problemáticas y según las soluciones que Él nos da. Por lo tanto, tenemos una gran necesidad de conocer de manera personal a nuestro Señor. Tenemos una necesidad. Hermano, ¿usted cree que es bueno que yo me case con alguien que no conoce a Dios? Oye, pues ¿no has leído tu Biblia? Necesitas conocer por ti mismo a Dios. El salmista dice: tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque el salmista parece ser que está teniendo una intimidad con el Señor y entonces se goza en esa intimidad, se alegra. ¿Recuerdan qué dice el Salmo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué está escribiendo eso el autor? Porque lo está experimentando. Es como el buen óleo, la cual desciende, etcétera. ¿Necesitamos nosotros experimentar a Dios o conocer a Dios de manera personal? Necesitamos hacerlo, hermanos. Si alguno de ustedes está o ha conocido a Dios solamente porque lo ha escuchado por boca de otro, pídale perdón. Porque usted, me atrevo a decir, que si usted nunca ha tenido una experiencia personal con el Señor, quizás usted ni siquiera es salvo. Seamos sabios o desarrollemos la sabiduría. Leyendo de nuevo Colosenses dice: por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. ¿Con qué? Con toda sabiduría. El propósito, según el versículo 10, es para que vivamos de manera digna delante del Señor. Para que vivan de manera digna del Señor. Y finalmente, agradándole ¿en qué? En todo. Pero no queda allí. Punto y seguido. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer. Y vean, nuevamente la Biblia lo pone como propósito de la sabiduría o como el fin último, crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios, y ese conocimiento se hace efectiva cuando nosotros practicamos y desarrollamos la sabiduría. Y vuelvo a decir, la sabiduría consiste en que nosotros llevemos a la práctica aquella voluntad que conocemos de nuestro Dios. Esta es la primera virtud. O si no le quiere llamar virtud, puede llamarle característica, enseñanza, cualquiera que sea. Pero lo que sí es cierto es que usted debe desarrollar
sabiduría. Usted y yo debemos desarrollar la sabiduría. Y vean cuál es la virtud número 2. Le damos un clic más y yo pongo allí discernimiento de su voluntad. ¿Cuál es el propósito de discernir su voluntad? Conocerle mejor. El mismo texto nos lo va a decir. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y ¿de qué más? Y de revelación. ¿Qué es revelación aquí? ¿Se trata de que Dios baje del cielo y se revele? ¿O de que usted sueñe y Dios se revele y usted diga que fue hasta el centro del corazón de Dios y cuando usted se despertó vio un ángel allí en sus pies y cuando el ángel se fue dejó una plumita allí en su cama y cuando tocó esa pluma cambió su vida? ¿Será que eso es revelación? Y eso no es. Por lo menos esta palabra que vemos aquí no es ese tipo de revelación. Esa palabra se puede también traducir como discernimiento. Revelación viene de la palabra apocalipsis, que significa sacar. Supongamos que aquí esté tapado esta bocina y usted le pregunta a alguien: ¿qué es esto que está aquí, mi hijo o mi hija? No, pues el otro pues no sabe, porque no se le ha sido revelado. Y entonces cuando usted saca la tela, el otro queda impresionado y dice: wow, es una bocina. De eso se trata la revelación. Pero Colosenses nos va a decir que leemos de nuevo Colosenses, hermanos, por favor. Allí está en la pizarra. Dice así de nuevo Colosenses: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría. ¿Y qué más? Y comprensión espiritual. Es lo mismo. Solamente que se trata de aquí que algo se nos revele, mientras que en la palabra comprensión se trata de aquello que nosotros estamos viendo, pero que no podemos comprender. Y entonces Pablo va a decir que el Señor nos revele, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. No sé qué es, lo estoy viendo, pero no sé qué es. Ok, y entonces el Señor te lo revela. ¿En sueños? No. De muchas maneras en el cual nosotros necesitamos sabiduría para entender lo que el Señor nos quiere revelar. Les pongo un ejemplo. Cuando Adás iba a nacer, yo me puse a buscar un empleo más. Y gracias a Dios tuve un carrito que utilizaba como Uber. Y entonces me iba bien. Y lo que yo quería hacer es comprarme un auto de agencia para ponerlo a trabajar. Fui a la agencia del Nissan, Hyundai, Ford, Toyota. Recorrí todo Guadalajara, hermanos. Recorrí todo Guadalajara. Una persona se atrevió a decirnos: ustedes no tienen dinero, mejor váyanse. Aún sin saber si nosotros teníamos o no teníamos. Ella se atrevió a decir eso. Y entonces el Señor me abrió los ojos. Pero mientras nosotros estamos aquí, batallamos y nos entristecemos porque no se da aquello que yo quiero. Porque yo decía: es que, Señor, es para mantener a mi familia, no es para enriquecerme. Es para mantener allí a la pequeña Daza, porque los pañales se gastan semanales. ¿O cada cuánto se gastan, hermano? Se gastan semanales. ¿Y de dónde sale todo eso? Y entonces yo decía: Señor, ayúdanos. Fui a Caja Popular Mexicana y nada. En ese tiempo el hermano David también me habla y me dice: hermano, queremos que trabaje con nosotros. Y yo le dije: hermano, deme por lo menos 15 días para orarlo.
En 15 días yo le hablé y le dije, hermano, no. Y yo seguía buscando opciones para sacar un carro de agencia. Finalmente las puertas se cerraron. Hubo tristeza en mi corazón. ¿Para qué voy a decirles que no? Yo no voy a decirles que soy un perfecto y que me puse en oración. No, me entristecí. Porque no se dio. Y pasaron otras cosas en las que finalmente el Señor nos dijo que teníamos que movernos. ¿Saben qué pasa cuando yo llego acá? A la semana me hablan de Nissan y me dice, venga, su crédito ya está disponible. Banamex me habló y me dijo, venga, ya su crédito también está disponible. Aún sigo recibiendo los mensajes. Y estaba a punto de sacar el MG. Y cuando llegué aquí, como que las puertas se me abrieron y me dijeron, ya solamente es de firmar el contrato. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no me hubiese no me hubiese cerrado las puertas? ¿Estuviera yo acá? No. ¿Seguiría yo allá pagando aquel auto? ¿O ya lo hubiese pagado? Yo no lo sé. Pero, vean, cuando nosotros estamos en situaciones complicadas, en donde necesitamos algo, estamos pasando necesidades, es difícil comprender lo que el Dios quiere o tiene para nosotros. Y aunque Dios se revela de diferentes maneras en cualquier situación, muchas veces nosotros no alcanzamos a ver esa revelación. Pero lo más difícil muchas veces es que nosotros aceptemos aquello que Dios tiene para nosotros. Y cuando yo dije y llegué a la comprensión, ¿sabe qué hice nada más? Llorar. Y mi esposa está de testigo. Llorar. No tuve otra opción. ¿Qué más hago? Ya el Señor me ató de manitas y me dijo, pues ya tienes que moverte. Meses antes los hermanos me habían dicho, hermano, quédese por favor, no se vaya. Pero ya el Señor nos estaba mostrando lo más difícil muchas de las veces no es que el Señor se esté revelando o que nosotros comprendamos, sino que nosotros aceptemos aquello que Dios tiene para nosotros. Y entonces Pablo dice, oro para que ustedes, dice el texto, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. El Señor se revela de muchas y de diferentes maneras. Algunos van a decir, bueno, ahí está hablando de una revelación por medio de las Escrituras. Yo no creo que sea una total y completa opción esto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está escribiendo esto, no todos tenían una Biblia en su mano. No todos tenían el Nuevo Testamento. La Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, no lo podía tener cada persona de los judíos o de los griegos. El Mejillot, o sea, los proverbios, salmos, etcétera, no todos lo tenían. Si el pueblo quería escuchar a Dios, ¿saben a dónde tenían que ir? A la sinagoga. Y entonces Pablo no pudo haber escrito y decir que Dios les revele en las Escrituras, porque no podía leer el pueblo. ¿A qué se refiere entonces Pablo con esto? Yo creo que Pablo, cuando está hablando que Dios nos dé espíritu de revelación, está hablando de aquellas revelaciones o de aquellas manifestaciones que Dios hace por medio de los eventos, por medio de las actividades, por medio de cada actividad cotidiana que nosotros hacemos en la vida. ¿Y cómo se está revelando Dios en su vida? Usted ha de saberlo. Trate de descubrir aquello que Dios le está diciendo. Dios le enseña todos los días y todas las semanas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender su voluntad. Que el Señor nos ayude. Es difícil,
pero no imposible. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y vean el propósito, para que le conozcan o para que le conozcamos mejor. El conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es lo más importante. No se trata de un conocimiento teórico, sino de un conocimiento que viene por medio de la experiencia con Dios, por medio de caminar juntos o junto a Dios todos los días. Mientras va al trabajo en el camión o en la combi o en los colectivos, mientras va a cualquier hora del día o a cualquier hora de la noche, o en cualquier otro camino que usted vaya, Dios está allí con usted, y entonces usted puede experimentarle en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando está trabajando, cuando está usted montando a caballo, o cuando usted está quizás celebrando algún cumpleaños, Dios se revela. Colosenses lo dice también, es semejante. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda su sabiduría y ¿qué más? Y comprensión espiritual. Claro que aquí en Colosenses habla de otro tipo de comprensión espiritual. Aquí se tiene que tener al Espíritu de Dios para que nosotros podamos discernir entre aquello que va a ser bueno o va a ser malo. Como en Juan, cuando se nos dice que nosotros probemos ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Quién se unió a Irán? No se cree. ¿A quién nosotros debemos de probar? A todo espíritu a todo espíritu de anticristo, a todo profeta o todo aquel que se diga ser profeta. Nosotros debemos probarlos. Y evidentemente, hermanos, para discernir aquí en Colosenses nos habla de que nosotros tenemos que estar siendo personas espirituales. Hermanos, se me acercó un chavo, muy guapo ayer. Es cristiano. ¿Será que es del Señor? Es cristiano, le teme al Señor, es obediente con sus papás, es esto y lo otro. ¿Qué le dice? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con aquellos que quizás venimos a la iglesia? Y entonces el muchacho que va en la misma iglesia se le acerca a la muchacha, a la hermana, y le dice: ¿quieres ser mi novia? Pues somos bautistas, tenemos 7 principios. El muchacho le dice: sé los 7 principios bíblicos y las 22 o 21, aunque se pelean allí, no saben si es 21 o 22 o 23, me sé los 22, ¿qué más quieres saber? Y entonces allí se necesita ¿de qué? De revelación espiritual. Hay algo que algunos, la ética le llama una ética no es de persuasión, pero como cuando nosotros decimos: ay, aquí viene una persona y no me cae, decimos. Y después esa personita se va a la cárcel y le decimos a la esposa: ay, te lo dije, ¿sí o no te lo dije? Por eso te dije que no me cae, porque yo sé que traía algo. ¿Cómo se le llama eso? Díganlo, hermanos, no tengan miedo. Presentimiento. Algunos le llaman la ética del presentimiento. ¿Ok? Y entonces, cuando habla aquí de una revelación espiritual, yo creo que está hablando de algo semejante. Necesitamos ser espirituales para saber discernir entre aquello que es espiritual y que es mundano. Y entonces, hermanos, necesitamos tener revelación. Y vean que dice: para que lo conozcan mejor. Esta es la segunda virtud que todo cristiano debe desarrollar.
Aprenda a discernir. Va caminando usted y una muchacha pasa y le tocó la mano. Discierna. Eso no es muy común. ¿Qué tiene que hacer? Ay, yo me pongo a orar. Salga corriendo de allí. A veces no hay tiempo ni de orar. ¿Qué tenemos que hacer? Salga corriendo y cuando llegue a aquel lugar se pone a orar. Porque a veces no hay tiempo ni de orar, porque tenemos que salir corriendo. Discierna entre aquello que es bueno y aquello que es malo, entre aquello que es espiritual y aquello que es carnal. Y la tercera virtud, hermanos, es esta, que esta depende del Señor, depende más del Señor y no de nosotros. Un corazón que iluminado. El propósito es para conocer la esperanza. Ese es el primer propósito del tener un corazón iluminado. El segundo es para conocer su imparable, incomparable poder. El texto lo dice. Versículo 18. Dice así: pido también, vean qué dice el texto, que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La primera virtud que depende más del Señor es que nos ilumine nuestros corazones, para que nosotros conozcamos cuál es su esperanza. Tenemos una mejor esperanza y tenemos un mejor llamado. Familias enteras se dividen, porque cuando el papá fallece, todos se pelean por la herencia. Y uno dice: vendamos la casa y nos repartimos. Y el otro dice: ¿cómo crees? Si yo viví siempre con mi papá, yo fui su consentido. Y entonces hay una división. Que el Señor nos ilumine nuestros corazones, entendiendo que nosotros no tenemos una casa material, no tenemos una casa mejor hecha aquí en la tierra. La mejor casa que nosotros tenemos está allá en el cielo. Las Escrituras dicen: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiese dicho. Voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No necesitamos nosotros estar peleándonos por casas de nuestros papás. Somos peregrinos aquí y tenemos una casa mejor allá. Y las Escrituras agregan: no hechas de mano, no de algo que se puede corromper, sino algo que es incorruptible. Nomás imagínense. Aquí nos bañamos en las albercas llenas de microbitos, allá no. ¿Cómo describe el Señor el cielo? La nueva Jerusalén. Aquí le pica uno una serpiente y si no va al doctor, se muere. Allá no. Allá dice las Escrituras que el león apacienta ¿con quién? Con el cordero, y el lobo con la oveja. Y luego Isaías le va a agregar: no se va a quedar ahí. Por eso, venid luego, dice Jehová, y estemos todos a cuentas. Tengamos un corazón iluminado. Hermanos, oremos, pidamos a Dios, roguemos al Señor que nos dé un corazón iluminado, un corazón puro, un corazón en que finalmente no tenga por qué dudar entre si recibo 1,000 pesos de soborno o pago esto. Un corazón en donde uno no tenga que decidir, finalmente hago lo que Dios dice. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Me pasé un semáforo en Guadalajara
Y me dijo el policía, pues ya sabe. Y si no, pues su ¿cómo se llama? Su infracción. Y elegí la infracción. 2,500 pesos una infracción, a comparación de los 200 pesos que le iba a dar. ¿Qué me convenía? El chesco, dice el hermano Benjamín, evidentemente me convenía la mordida. Que el Señor nos dé corazones puros para no dudar en ese momento y decir, he de hacer lo que es justo, lo que finalmente no conviene, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios nos dé valentía y un corazón puro para saber decidir, poder decidir y no titubear en el momento. ¿Será que me sigo quedando con esta novia o me voy con otra? No titubee. Bueno, eso es un ejemplo malo. Pero ¿por qué el corazón, hermanos? Porque las Escrituras dicen que nos ilumine el corazón. Porque recordemos, hermanos, que la Biblia pone el corazón como el centro del ser humano. De la abundancia del corazón habla la boca. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón. El corazón es el centro del ser humano. Algunos dicen que es el alma y que el alma es el corazón, lo que sea. El punto es que nosotros necesitamos tener un corazón iluminado, porque del corazón salen las emociones. ¿Cómo estás sintiendo? ¿Qué emociones tiene en este momento? ¿Qué emociones sentimos? ¿Tristeza? ¿Rechazo hacia alguien? Pero piense en que usted debe y necesita tener un corazón iluminado, un corazón puro. El propósito es para que nosotros conozcamos la esperanza que Dios tiene para nosotros. Pero no solamente es el propósito, hermanos. El propósito de que nosotros tengamos un corazón iluminado, hermanos. Vean qué dice el siguiente texto. Leamos el 18 y también leamos el 19. Todos juntos, dice así: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Vean, hasta allí. El propósito del cual nosotros necesitamos tener un corazón iluminado es que nosotros conozcamos la esperanza, pero que también conozcamos cuán incomparable es su poder. En esta semana yo harté a mi esposa, porque cuando algo me gusta yo lo repito hasta más no poder. Recuerdo también un compañero del seminario me dijo: ya me tienes harta con esa tu musiquita, porque había un Dios el Dios que adoramos, lo repetía a cada rato. Y en esta semana yo repetí una canción, un canto. Hay un canto que dice: tengo un Dios, yo no sé si ustedes se lo saben, que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo Él se glorifica. Pero el texto dice que nosotros tengamos un corazón iluminado para que conozcamos el incomparable poder de Dios. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder, y este poder a favor de quién está. Ahí lo dice el texto, yo no estoy inventando. A mí esto me emociona. De su poder a favor de los que creemos. ¿Por qué tiene miedo? Es incomparable el poder de Dios, es su grandeza, y ese poder está a favor de todos nosotros. Pero no se queda allí.
Vean que sigue diciendo: a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y que es eficaz, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ese poder, ese tipo de poder está a nuestro favor. Nomás imagínense. Ay, es que, hermano, ya pues, bueno, no voy a decir ese ejemplo. Pero hermanos, el poder que Dios tiene nos acompaña, está a favor de nosotros. Podemos pedir cualquier cosa en Cristo Jesús y Él lo va a hacer. Lo dicen las Escrituras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todas aquellas cosas que le hayamos pedido. Dice primera carta de Juan, capítulo 5. Tenemos un Dios que es incomparable. Por lo tanto, podemos nosotros seguir creciendo. Puede venir y pararse Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Podemos vencer las tentaciones? Lo podemos hacer. ¿Podemos vencer la tristeza? Podemos hacerlo. ¿Alguno está deprimido? Recuerde que el Señor, su poder, la grandeza de su poder, que es incomparable, está finalmente ¿con quién? Con nosotros. Y como dijo Joel, diga el débil, fuerte soy. Terminemos con esto, hermanos. Terminemos con esto. Pero antes de terminar, vamos de nuevo a Colosenses. Allí está, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así el texto: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Leamos todos juntos el 11. Y ser fortalecidos en todo sentido en su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Pongamos por encima el poder de Dios, por encima de nosotros y de nuestras debilidades. Diga el débil, fuerte soy. ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Qué tal si lo decimos fuerte para terminar? Fuerte soy. Lo decimos todos juntos y nos ponemos de pie. Con ánimos. Uy, me dan unas animadas. No se crean. Vamos a decir, fuerte soy. ¿En quién? En Cristo. Todos juntos, dice así: fuerte soy en Cristo. De nuevo, porque alguien vino y no lo dijo. Todos juntos, dice así: fuerte soy en Cristo. Amén. Oremos. Mi buen Dios y Padre, gracias te damos. Yo estoy muy contento porque ahora entiendo muchas cosas que quizás antes no entendía. Gracias porque me has cerrado muchas puertas. Muchas gracias. Gracias porque no tuve el empleo que yo quería. Gracias porque no tuve el auto que yo quería. Muchas gracias. Gracias porque en mi mentalidad estaba que yo me quedara por siempre en algún lugar para servirte, pero tú no lo quisiste así. Yo no sé cuánto tiempo hemos de estar aquí en este ministerio que tú nos has puesto, pero pedimos que mientras estemos aquí en nuestro ministerio y en el ministerio que tú les has dado a nuestros hermanos, que tú les des sabiduría para saber vivir en este ministerio, pero no solamente en el ministerio, sino también sabiduría para saber vivir en este mundo,
Este mundo que nos causa tristeza, este mundo que nos causa depresión, este mundo que nos quiere hacer creer que lo mejor es tener mucho dinero, que lo mejor es tener un auto nuevo, que lo mejor es saber distinguir entre un verdadero amor fuera de ti. Gracias porque a nosotros nos has dado otra cosa mejor. Gracias por ello. Pedimos también que tú te reveles en nuestras vidas, que a través de las actividades nosotros podamos ver tu voluntad. Si hay alguno que está pidiéndote y no se los has dado, Señor, te ruego que tú le hagas comprender cuál es tu voluntad y que también pueda aceptarla, porque es muy difícil. Es muy difícil, Señor, aceptar que no nos quieres dar aquello que tú tienes para nosotros, pero que no lo entendemos, porque sabemos que aquello que tú tienes para nosotros es mejor que aquel empleo, es mejor que aquel auto, es mejor quizás que aquella jovencita o que aquel joven. Pero también te pedimos, Señor, que en esta vida ilumines nuestros corazones, que hagas crecer en nosotros buenos sentimientos, buenas emociones, que podamos perdonar a nuestros hermanos, que podamos dejar el rencor a un lado, la envidia, el chisme, todas estas cosas que finalmente, Señor, vienen y nos hacen vivir una manera indigna delante de tu presencia. A ti sea la gloria, pues tu poder es grande y está a favor de nosotros. Gracias, porque nos has hecho tus hijos y creemos que tenemos un Dios que todo lo puede. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a crecer siempre en ti, en el conocimiento de tu voluntad y sobre todo en el conocimiento personal y experimental que debemos tener contigo. En Cristo Jesús te agradecemos en este tiempo y en este momento por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.